poder hablar, no poder decir lo que uno piensa, que te digan eso que querés decir no podés, no poder expresarse, no poder dar una opinión, que estés a punto de decir algo y te digan esto no, que te impidan decir lo que pensás, cuáles son tus convicciones, tus principios, tus ideas, eso es la censura. La censura es solamente puede ser tomada que hay censura desde el ámbito estatal, como un poder hegemónico que censura, o los medios también censuran sus propias informaciones y pueden censurar a sus periodistas. No, yo te diría, no es que los medios también, sino que hoy los grandes medios de comunicación son los que censuran. Yo quiero, frente a aquellos que baten el parche con el tema de que el Estado censura, por lo menos en la Argentina, quiero que den un ejemplo de cuando el Estado censuró. Uno. Con que me den uno, yo ya puedo repensar las cosas, pero digamos, vamos por el absurdo. Si hubiera censura, ¿cómo es posible que los medios de comunicación pueden decir en sus propios medios de comunicación que hay censura? Si hubiera censura no podrían decir que hay censura, o sea, es un absurdo. Entonces, que hay una discusión, que hay un debate, por supuesto, pero el debate en todo caso es entre los grupos económicos de los que forman parte los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, y el Estado. Ese es el debate, pero sobre la censura creo que no ha habido, yo creo que desde los años 80 y pico, que no hay censura en términos generales en la Argentina. No. Sí es cierto que algunos medios censuran muchos temas, eso sí también es verdad. Es que más, censuran temas que son importantes y fundamentales en la agenda de debate político del Estado, digamos. Entonces yo diría que hay que repensar esto, que no es una cosa de acá, es una cosa del mundo. Los grandes pensadores y demás de Europa sobre todo ya se han expedido sobre lo que significa hoy el poder político. Hoy el poder económico de los medios, entre otras cosas, es mucho más poderoso que el del poder político, por ejemplo el del Estado. Cuando en los años de los 50, de los 70, la mayoría de los medios, por lo menos de radio, televisión, eran estatales. ¿Nos puedes contar un poco si sabes cómo era la cuestión en esa época? Sí, es otro contexto, de todas Sí. maneras los medios de comunicación no tenían el poder de penetración que tienen ahora. Tenía que ver con una concepción de los medios en todo el mundo, con una idea de teniendo los medios tenemos el mensaje, teniendo los medios tenemos la palabra. Y en eso, paradójicamente, nos han dado cátedra, para mal, las grandes corporaciones mediáticas de construcción de pensamiento de los Estados Unidos, porque ellos han tenido las grandes agencias de información desde esa época, justamente preocupados en el contexto de la Guerra Fría, pero además han sabido tácticamente hacer de cuenta como que no. Y entonces en ese sentido nosotros seguíamos con una concepción muy cuadrada de lo que son los medios, y de hecho convengamos que hasta hace muy poco la sociedad entera está empezando a discutir sus medios de comunicación en la Argentina. Entonces era otro contexto, no teníamos el poder de penetración de la televisión, como en términos de conformación de lógica de pensamiento, no tanto en términos de contenido solamente. Entonces era otro contexto. Y había una concepción de que teniendo los medios, ya con eso alcanzaba y bastaba. Y en realidad muchas veces vos podés tener los medios de comunicación y sin embargo ser minoritario en términos de si tu concepción es la que es la mayoritaria en una sociedad. O sea, eso es otra situación, no es incomparable. ¿Cuál crees que fue para vos el funcionamiento de diarios como La Prensa en su momento, que eran muy importantes, y La Nación frente a los reclamos populares o a los gobiernos peronistas o más democráticos, digamos? Lo que pasa es que en realidad, pese a la virulencia, a la dureza de diarios como La Nación y como La Prensa, sobre todo en los gobiernos peronistas que vos mencionás, de todos modos era una discusión más a cara descubierta. Es decir, tanto La Nación como La Prensa surgen como diarios de propaganda, ¿no? La concepción básica de Bartolomé Mitre cuando crea La Nación es el lugar, se llama tribuna de doctrina, digamos, tener un espacio
en el cual, desde el cual propalar sus ideas políticas, ¿no? Para llegar al gobierno. Entonces había una digamos, franqueza, por llamarlo de algún modo, en el posicionamiento político de los diarios, tanto en la prensa como en diarios opositores, abierta y explícitamente opositores. El problema en realidad aparece cuando cuando los medios pasan a un lugar de cierto objetivismo, hacen como que se convierten en un lugar neutral, sin derechas y sin izquierdas. Entonces ahí empieza la confusión, cuando los medios no asumen su posicionamiento político y su rol de empresa. Entonces, ese es el problema. Si bien la virulencia habría que discutirlo, porque hoy la verdad que la nación está haciendo escuela respecto de la ferocidad, pero de todos modos me parece que es preferible, incluso con esa ferocidad, que haya cierto sinceramiento respecto de desde dónde hablan. Me parece que eso aclara para el lector sobre todo, ¿no? Bueno, vos estás acá o estás acá. Creo que todo más... Lo complicado es cuando todo queda difuso y hacemos de cuenta como que no hablan desde ningún lugar. Como pasó con Clarín, que siempre construye como un lenguaje muy neutro y un periodismo independiente. Exactamente, sí, esta cosa del periodismo independiente, la objetividad, la gente, ¿no? Construcciones que tienen que ver con una especie de cosa vacua, aséptica, como te decía, un lugar sin derechas y sin izquierdas, donde no hay ideologías, digamos, esa construcción es la tramposa, la complicada para mí. Muchísimas gracias, Mariana. No, por favor. Muchas gracias. No, ahí vuelve a grabar.